Continuamos en Unidiversidad Noticias, segundo bloque, y lo decíamos, queremos profundizar sobre el tema de ética pública, hablar de transparencia, de ciudadanía, y estamos con Eliana Luna, quien es politóloga, egresada de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en este tema, y queremos saber su mirada sobre lo que está pasando tras la presentación de declaraciones juradas de funcionarios con ciertas irregularidades. Eliana, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Tu mirada del tema y también tu opinión sobre este último proyecto que se conoce de la vicegobernadora Laura Montero. Bueno, para simplificar un poco, quizás también para la gente que en general no está atenta quizás a las particularidades de cada proyecto de los legisladores, ni tiene en mente quién presentó qué cosa y demás, me gustaría poder hacer un breve resumen de lo que hasta ahora todos los proyectos de alguna manera han discutido, celebrando primero que, bueno, una vez más se esté discutiendo el tema de la ética pública en la provincia, dado que en realidad desde 1997 estamos casi en una situación de atraso legislativo en la materia. Ese fue el año en que la provincia, la nación, de hecho, adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción, y esto implica para los estados parte, como es la Argentina y sus provincias, cierta obligación del Estado regular mecanismos que impidan la comisión de hechos de corrupción, como es efectivamente la publicidad y la presentación obligatoria de declaraciones juradas patrimoniales. Lo que la mayoría de los proyectos desde esa época hasta ahora vienen haciendo, de alguna manera, se diferencia en pocas cuestiones sustanciales, que son las que a veces traban el debate, de hecho, que es cuál es el alcance de los proyectos, si solo van a regular declaraciones juradas como única herramienta de lucha, o van a ir un poco más allá y van a tratar de crear normas que en la provincia no existen, como es un código general de ética pública para todos quienes se desempeñan en administraciones. Está disperso en muchas leyes, pero no hay un único cuerpo que regule a todos los administradores públicos, podríamos decir. Otra diferencia importante, incluida también en los proyectos que ha ido y ha vuelto, es quién controla el contenido de estas declaraciones. Es decir, si estas declaraciones están sometidas solo a control judicial, como era el caso anterior, en el que la publicidad no existía y solo podía ser vista esa declaración si era requerida a partir de alguna investigación judicial, o bien si ese control lo va a hacer algún órgano o comisión extrapoder, o bien interpoderes, como es el caso de algunos, de donde se compone por representantes de todos los poderes del Estado, o bien si va a quedar en manos de algún organismo ya existente, como es el régimen actual, con la Fiscalía de Estado a cargo de aplicación de la norma, porque la Fiscalía no controla el contenido de las declaraciones juradas, salvo que alguien hiciera una denuncia por encontrar una irregularidad. Entonces, digamos, estas son las dos cuestiones que han venido jugando. ¿Es necesario crear otro organismo para controlar a los organismos o a quienes trabajan en los organismos que ya existen o no? ¿Es la Fiscalía lo suficientemente capaz institucionalmente para hacerse cargo del control, en definitiva, de la ética de los funcionarios de la provincia? ¿Hay que hacerlo extensivo a todos los poderes o no? Bueno, son todas estas cosas las que hoy, independientemente de las características de cada proyecto, se debaten. Creo que dentro de todo, bueno, es más interesante y necesario una ley de ética pública que tan solo en proyectos que se restrinjan a la presentación de declaraciones juradas. La ética pública es algo más que esto. Eliana, ¿vos considerás que hay una resistencia de los funcionarios mendocinos a sancionar una ley de ética pública? Pregunto esto porque le hemos preguntado a los distintos actores, de las personas que le hemos hecho entrevistas, y ha habido muchos proyectos y nunca se han debatido en la legislatura. Sí, de hecho, casi ninguno ha pasado de una cámara a la otra, digamos, no han superado ni siquiera en la instancia de comisiones. Claro, en y esta casos. Presentación de declaraciones juradas se hace en base a un decreto, no a una ley. Exacto, y que solo abarca al Poder Ejecutivo en sí, y los otros poderes han adherido y con buena voluntad a hacerlo y presentar estas declaraciones juradas. El problema es que parece una discusión, insisto en esto de que atrasa, porque a esta altura, cuando estamos hablando de un paradigma del Estado con datos abiertos y una serie de cuestiones que hacen a la transparencia, nosotros estamos todavía discutiendo si los funcionarios deben o no explicar su evolución patrimonial, cuando desde el 99 a nivel nacional existen legislaciones al respecto. Entonces digo, creo que ya tiene que llegar un punto en que si existe resistencia la dejen de lado, porque definitivamente
queda peor a esta altura seguir poniendo trabas a algo tan elemental como uno llena casi una declaración jurada para cualquier cosa últimamente, Claro. o sea, hasta un formulario de internet. Entonces, no debería ser una cosa tan resistida. Algo ya contestaste en tu primera contestación, pero me surge preguntarte, según tu experiencia, ¿cuál sería un sistema ideal de transparencia para la provincia de Mendoza? Más o menos, a grandes rasgos, ¿qué escenario habría que plantear para tener un buen sistema de transparencia? Bueno, casi todos, no puedo yo, digamos, plantear algo original, porque la verdad es que casi todo sobre el tema está escrito, no hay una fórmula secreta ni nada para inventar realmente. Hay que poner en práctica el sentido común y buena voluntad para aplicar ciertas leyes, pero no hay nada que no se pueda basar en lo que ya nuestras constituciones establecen. Entonces, la verdad es que en el mundo entero los sistemas que trabajan con la integridad de los funcionarios o para promover la integridad de los funcionarios no lo hacen de manera aislada. Hay que entender que el problema de la ética pública no es solo un problema de evolución patrimonial, sino de algo muy anterior, que es, en definitiva, cómo llega uno al lugar que está ocupando, ya sea funcionario electo o designado. ¿Qué condiciones reunía previamente a eso para poder acceder al cargo? Entonces, en la mayoría de los países se hace mucho énfasis, primero en las condiciones salariales justas, claras, de manera que no incentiven prácticas corruptas dependiendo del lugar de mayor o menor sensibilidad que ese funcionario puede ocupar respecto de administración de dinero u oportunidades, en definitiva, de sacar provecho de la función pública. Otros sistemas, y la mayoría de los sistemas, contemplan entonces un fuertísimo trabajo de capacitación y de información a quienes ejercen la función pública. Si no lo saben, deberían saber cuáles son las normas aplicables a su función y por qué están obligados a hacer las cosas de una determinada manera y no de otra. Entonces, el sistema tiene que acompañarse con, como digo, remuneraciones justas, capacitación extensiva e intensiva a funcionarios y empleados, una adecuada regulación de lo que es el lobby y la posibilidad de que se reciban financiamientos inadecuados en las campañas electorales. Digamos, es un complejo de medidas, claro, de las cuales en Mendoza, de hecho, no existe ninguna, o por lo menos lo suficientemente importante como para evitar estas conductas, que van a hacer eventualmente que la provincia pueda decir que aplica un plan de transparencia o políticas en el sentido de la transparencia fundadas en la mayor responsabilidad de los funcionarios. Este fin de semana alguna legisladora y algún intendente ponía en duda si era necesario que estas declaraciones juradas fueran públicas porque aseguraban que ponía en riesgo su seguridad personal. ¿Qué es lo que contienen estas declaraciones juradas y por qué es importante que sean públicas o si no es importante que sean públicas? Por empezar, porque el espíritu de declarar los bienes tiene que ver con la posibilidad del control ciudadano de lo que hacen y cómo lo hacen los funcionarios. Sí. La explicación de la evolución patrimonial forma parte de esto. Es una rendición de cuentas a la ciudadanía que está obligada casi por principios republicanos. Así que esto ya ni, digo, volver a discutir esto sí, es realmente antiguo. El tema de la publicidad de determinada información sensible está prohibida. De hecho, está establecido en el formulario de las declaraciones juradas también que la información que sea sensible no se publica, se tacha. O sea, existen distintas medidas de clasificación de la información personal y de hecho está protegida también por la ley de habeas data para que efectivamente la información que es sensible no se publique. No va a publicarse el número de cuenta de un funcionario, claro, claro, o el número de CBU, no sé, digamos. No existe ese peligro realmente. Y respecto de la inseguridad, no podríamos hacer nada si estamos pendientes de que alguien va a meterse ahí. También sufrir inseguridad si alguien te mira en la puerta de tu casa y no sabes cuánto tiempo estuvo observando tus comportamientos. O sea, no me parece válido. Eliana, gracias por estar. A mí me quedó solamente una preguntita, nos quedamos sin tiempo, pero ¿esto se puede llegar a extender a empresarios, al sector privado? O sea, todos tenemos que presentar declaraciones juradas. Pero bueno, se ven ciertas irregularidades en muchísimos casos. ¿Qué opinión tenés del tema? ¿Se puede llegar a extender? En otros países y en la Argentina también ha habido distintos intentos de regulación también, no de declaraciones juradas de los empresarios, pero sí de distintos mecanismos que regulan
el acceso a la información, por ejemplo, en determinados procesos donde se involucra el sector privado, como son las licitaciones. Entonces, mientras más detallada esté la información de quién ganó una licitación y demás, también obviamente es mayor transparencia del lado privado. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Quédense con nosotros, Universidad Noticias, hasta la hora 22.